Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez. Asignatura Programación. Tipos de datos y operadores en Java. Tecnologías de la información y comunicación, área Sistemas Informáticos. Hola, mi nombre es Ana Grisel Tejeda Orgen y bueno, en este video tutorial vamos a hablar acerca de tipos de datos y operadores en Java. Y bueno, los tipos de datos es un lenguaje de programación. Un tipo de dato, bueno, pues es un atributo de una parte de los datos que indica el operador o el programador. Algo sobre la clase de datos, los cuales, bueno, pues va a procesar. Esto incluye imponer restricciones en los datos, como qué valores puede tomar y qué operaciones, bueno, pues se debe de realizar o pueden realizar. Bueno, los tipos de datos más comunes son los enteros, números de coma flotante o decimales, que es lo mismo, cadenas alfanuméricas, fechas, coches, colores, horas o cualquier cosa que se nos pudiera ocurrir. Y bueno, un tipo de dato puede ser también visto como una limitación impuesta en la interpretación de datos en un sistema de tipificación, describiendo la representación, la interpretación y la estructura de los valores u objetos almacenados en la memoria del ordenador. El sistema de tipificación, bueno, pues usa esta información de los tipos de datos para comprobar la verificación de los programas que acceden o manipulan los datos. Y bueno, los tipos de datos enteros se usan para representar números enteros como signo. Hay 4 tipos de datos, como los estamos observando en este momento en pantalla. Los tipos de datos enteros, bueno, pues hay tipo byte, short, int, long, y bueno, adelante estamos viendo pues su tamaño. Los tipos de datos de coma flotante, bueno, pues se usan para representar números como partes fraccionarias, como lo observamos en este momento en pantalla. Bueno, pues hay 2 tipos de coma flotante, float y double, y bueno, pues enfrente estamos viendo el tamaño del cual, bueno, pues este debe de ser. El primero reserva, bueno, pues el almacenamiento para un número de precisión simple de 4 bytes, y el segundo, bueno, pues lo hace para un número de precisión double de 8 bytes. Y bueno, también los tipos de datos numéricos como flotante, bueno, pues es una conversión de tipos de datos. En Java, bueno, pues es posible el dato de una variable u objeto en otro diferente al original con el que fue declarado, y bueno, pues es un proceso que se denomina conversión, moldeado o tipado. La conversión, bueno, pues se lleva a cabo colocando el tipo de destino entre paréntesis a la izquierda del valor que queremos convertir. Y bueno, en este momento estamos viendo la tabla y vemos el tipo de origen y el tipo de destino en el cual se puede convertir para pues que no haya pérdida de datos, porque ya que el tamaño de los tipos que queremos convertir es muy importante, no todos los tipos se convertirán de una forma segura, porque hay tipos de origen. Al convertirlos en destino, bueno, pues puede perder, como mencioné hace un instante, bueno, pues puede haber una pérdida de datos. Y vemos ahí el byte, el short, el shard, el int, el long, el float, y adelante, bueno, pues vemos en los cuales pudiera convertirse para evitar la pérdida de datos. Y bueno, también hablemos de los tipos de operadores. Y bueno, los operadores son un tipo de tokens que indican una evaluación o computación para ser realizada en objetos o datos. Y bueno, en definitiva, bueno, pues sobre los identificadores o constantes. Además de realizar la operación, bueno, pues un operador devuelve un valor, ya que son parte fundamental de las expresiones. Y bueno, el valor y tipo que devuelve depende del operador y del tipo de sus operadores.
Por ejemplo, los operadores aritméticos devuelven un número como resultado de su operación y los operadores realizan alguna función sobre uno, dos o tres operadores. Y bueno, también los operadores que requieren un operando son llamados operadores unarios. Por ejemplo, el operador más es un operador unario que incrementa el valor de su operando en una unidad. Y bueno, los operadores unarios en Java, bueno, pues pueden realizar tanto la notación prefija como la posfija. Y en este momento observamos en pantalla, la notación prefija indica que, bueno, pues que el operador aparece antes de su operando y lo notamos con los signos más y después la palabra contador. La notación posfija, bueno, pues indica que el operador aparece después de su operando y lo observamos en pantalla, que es contador más. Y bueno, los operadores que requieren dos operandos se llaman operadores binarios. Por ejemplo, el operador igual es un operador binario que asigna el valor del operando del lado derecho y operando del lado izquierdo. Y bueno, todos los operadores binarios en Java, bueno, pues utilizan notación infija, lo cual, bueno, pues indica que el operador aparece entre sus operandos. Y bueno, por último, los operadores ternarios son aquellos que requieren tres operandos. El lenguaje Java tiene el operador ternario, que es un signo de interrogación, que es una sentencia similar a la que ya habíamos mencionado en el tutorial pasado, que era un if-else. Y bueno, este operador ternario usa la notación infija y cada parte del operador, bueno, pues aparece entre operandos. Y bueno, ahí por ahí se escucha mi perrita. Y bueno, los operadores aritméticos binarios en Java son los que estamos observando en ese momento en pantalla, que es el más, el menos, el que suma, el que resta, el que multiplica, el que divide y el porcentaje. Y vemos el uso de ellos y la descripción de cada uno de ellos. Y bueno, también vamos a hablar acerca de estos tipos de operadores. Hay tipos de operadores tipos de operadores matemáticos, relacionales, operadores lógicos. Y bueno, también hablemos acerca del casting o forzado. Es cuando tenemos una variable de X tipo y queremos transformarla a una clase diferente, pero siempre con la condición de que tenemos una relación de herencia entre ambas. Y bueno, tipo de casting o forzado, bueno, pues se divide en dos, o tenemos de dos tipos, que es el implícito y el explícito. El implícito, bueno, pues es cuando lo hacemos sin código, se da si metemos un valor de una variable con un tipo de capacidad menor en una variable de capacidad mayor. Y bueno, el explícito, bueno, pues es cuando metemos un valor grande en uno pequeño, pero ojo, muchas veces, bueno, pues llega a haber una pérdida de datos, así que hay que poner muchísimo ojo en esa situación. Y bueno, también hablemos acerca de los operadores incrementales. Estos, bueno, pues son los operadores que nos permiten incrementar las variables en una unidad. Se puede usar delante y detrás de la variable, dependiendo de lo que queremos, es decir, si queremos que incremente o viceversa antes de utilizar todo lo contrario. Y en su pantalla estamos observando en este momento. Y bueno, también observamos en pantalla los operadores relacionales. Estos, bueno, pues permiten comparar variables según la relación de igualdad o desigualdad o relación mayor o menor. Devuelven siempre un valor booleano.
y bueno, los estamos observando el mayor que, menor que, iguales, distintos, mayor o igual que y menor o igual que. Y bueno, los operadores lógicos nos permiten construir expresiones lógicas, y en este momento, bueno, pues lo vemos también en pantalla. El primero, bueno, pues devuelve true si ambos operadores son true. Las dos barras, bueno, pues devuelve true si algunos de los operadores son true, y así sucesivamente observamos estos operadores lógicos en pantalla. Y pasemos a los operadores o al operador de concatenación con cadena de caracteres, y observamos un ejemplo, system.out_print entre paréntesis y comillas, el total es, y en el círculo, bueno, pues estamos ahí, tenemos el ejemplo de concatenación con cadena de caracteres. Y bueno, pasemos a los operadores que actúan a nivel de bits. Son mucho menos utilizados, por eso, bueno, pues lo estamos explicando ya al final de este pequeño tutorial. Estos, bueno, pues tenemos el desplazamiento a la derecha de los bits del operando, el desplazamiento a la izquierda de los bits del operando, el operador AND a nivel bit y el operador OR a nivel de bit. Bueno, estos son menos utilizados, y bueno, pues hasta aquí hemos llegado al final de este video tutorial, esperando que bueno haya sido de su agrado. Se despide de ustedes su amiga Ana Grisel Tejeda Orgen, deseándoles un excelente día. Muchísimas gracias por el favor de su atención.